¿Cómo controlamos la temperatura de nuestro humidor? Bienvenidos a Cigar Specialist, soy Carmelo Endorf, asesor de cigarros puros, pipas y licores de gran calidad. Y hoy vamos a hablar de cómo controlar o bajar o subir, en este caso, la temperatura de nuestro humidor. ¡Qué difícil! Es muy complicado. Es una pregunta que me alegro muchísimo de que me hayáis hecho esos comentarios, porque yo siempre les voy dando vueltas pensando qué complicado, cómo conseguir ese humidor. Imaginaros de alguna manera un humidor, ¿cómo se hace? Lo más fácil, con un sistema de frío. El sistema de frío es siempre 100%, pero hoy en día no podemos poner un sistema de frío en un humidor. Es muy costoso, muy pocas empresas son las que se dedican a este sistema, y entonces hay opciones caras y buenas, que es la típica cava de vinos y de champanes. Pues en ese sitio, en esos espacios que solamente hay vinos y cavas fríos y vinos blancos y varias temperaturas, a poder ser de vinos tintos mejor, porque si son blancos estaríamos hablando de 8 grados, de 6 grados, demasiado frío. Sabéis o debéis de saber que la temperatura del humidor ideal sería por debajo de 20 grados, con una humedad entre 65, para cavas pequeñas, ¿no? Para humidores pequeños entre 65 y 68. Entonces, en ese sistema de humedad y de temperatura conseguimos, primero, que la humedad, la temperatura sea estable, que es muy importante para que no se rompan las capas, que no haya altibajos, y luego que no supere los 20 grados, porque con la humedad que tenemos brotaría la lasioderma, es el bicho que se come el tabaco, y eso es lo delicado y peligroso. Entonces, si ya no podemos tener la opción económica de tener una cava de vinos, y tampoco la de un frigorífico, un sistema frigorífico específico para puros, nunca comida, nunca jamás, pues ¿qué opciones podríamos poner en nuestra casa para que nuestro humidor no rebasara los 20 grados o pasara lo más justo posible? Pues primero, en épocas de verano, depende de dónde estamos situados, qué país. Si el país es muy caluroso, si el país siempre es muy caluroso, es mucho más complejo. Pues no sé, igual, si el país es muy caluroso y siempre hay una temperatura de 28 o 30 grados, pues una bolsa isotérmica, esta es especial para pescados y congelados, pero siempre nueva a estrenar. Pues dijéramos que pondríamos el humidor dentro de la bolsa con la humedad. En esos casos que hay tanto calor, que sea una humedad más baja, porque siempre hay una humedad más baja, nos va a dar más garantías de que brote menos la laxioderma. Cerraríamos bien el humidor en ese sitio y lo pondríamos en el sitio más céntrico y más fresco de la casa, que no sé qué diferencias, pero siempre vamos a ganar 2, 3, 4 grados, que si esté cerca de la ventana, si está en el sol, si está, podemos tener un garaje y lo podríamos tener en el garaje abajo, que siempre da un poco más de frescor. Y esas serían las opciones en una casa que siempre hace calor, ¿no? Que estamos hablando de países con mucha temperatura. Bueno, pues también se me ocurre muchas veces decir, en esos momentos tan especiales, decir, oye, pues ponemos hielo, lo picamos, pues como hace el pescado, pero siempre estamos hablando sin comida en absoluto. Pero claro, eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero no vas a estar pendiente cada 3 horas del humidor. Entonces es bolsa isotérmica, cerrado, el sitio más fresco de la casa, abrir lo menos posible, y por favor, bajo de humedad. Es mejor fumar bajito de humedad, porque el propio calor y todo ya va a hacer que los puros estén perfectos, y de alguna manera controlamos un poco la laxioderma. Luego está el otro caso, que estaríamos hablando de los casos en zonas muy frías, donde el frío realmente deshidrata, donde hace muchísimo frío. Entonces siempre en las casas, en esas zonas donde hace mucho frío, en las casas hay calefacción, y normalmente suelen ser calefacciones con bastante temperatura. Pues tenemos que ceñirnos un poco en la misma historia, o un garaje que no se baje tanto de 20 grados, o sea que no estemos en 5 grados, cosas así, o bien envuelto en una manta o así, o si no, pues el mismo concepto, bolsa isotérmica en la zona más fresca de la casa, más lejos de los radiadores y zonas de calor,
Y en ese caso ahí sí que subiría un poco más la humedad, porque aunque haga calor en la propia casa, el exterior es súper frío y deshidrata muchísimo, y siempre va a tendencia a deshidratar y a secar los poros. En este caso, en zonas frías necesitaría un poco más de humedad que en zonas calientes. Y luego también había un comentario de una persona, de un suscriptor, que nos contaba que lo había puesto el humidor al lado del aire acondicionado, justo con la salida del chorro del aire acondicionado. Claro, toda esa salida de aire frío, que ya de por sí el aire acondicionado está deshidratando para que el aire salga más natural, porque al final sin humedad sale más frío, al final lo que hace es secar las capas y resecar todo el humidor. Para nada no es recomendable. Pues si hace muchísimo calor y está en una zona más cerca de la salida del aire, pero no tan pegado, y el humidor bien cerrado, estanco, que le dé por fuera, que lo refresque, tendrías que estar más pendiente de la humedad, echarle más a menudo, también sería una buena opción. Así que, bueno, sabéis que es un tema un poco complicado, que es siempre buscar un sitio más cerca de la casa, más frío de la casa, siempre con muchísimo cuidado, control de la humedad, que ahí donde podemos viciarla. Sabéis que es una cosa compleja y pues con muchísimo cuidado y hacerlo de la mejor manera posible. De mi manera pues se da un poco unas pequeñas detalles, unas ayudas pues para que hagáis lo mejor. Bueno, y pues si alguien se ha despistado o no lo he dicho bien o no nos hemos explicado, que sepáis que en torno de temperatura 20 grados, por debajo de 20, humedad en esa temperatura no más de 68, más bien 65, en cavas pequeñas sabéis que recomendamos siempre un poquito menos de humedad. Así que si os ha gustado, hasta la próxima. Muchas gracias.